Estimados diplomantes, estas son las últimas sesiones del módulo. El tema de hoy es normativa técnica. Dentro del conjunto de normas técnicas, es importante que conozcan cuáles son aplicables al manejo de residuos no peligrosos, a los residuos peligrosos y a los especiales. El grupo de normas que está orientado al manejo de residuos domiciliarios o no peligrosos son las normas 742 a la 760, que vienen del año 1996. Estas normas incluyen información de terminología, parámetros de diseño de manejo de residuos, caracterización físico-química, almacenamiento, diseño y operación de sitios de disposición final. De este conjunto, solo la norma 756 ha sido actualizada a una cuarta versión. Las normas bolivianas que hacen referencia a los residuos generados en establecimientos de salud son las 69.001 a las 69.009, que básicamente definen y estandarizan aspectos del manejo de estos residuos desde la caracterización, almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. También consideramos dentro de la normativa técnica a las guías que ha emitido el Ministerio Cabeza de Sector a través de su Dirección General de Residuos Sólidos. Las que están aprobadas con resolución ministerial son las siguientes: la Guía de Educación Ambiental, la Guía para el Aprovechamiento de Residuos Orgánicos, la Guía para el Cierre Técnico de Botaderos, la Guía para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre de Rellenos Sanitarios, la Guía para Formulación de Programas y la Guía para Presentación de Proyectos de Preinversión. Adicionalmente, en estos últimos años se han ido trabajando otras guías técnicas y reglamentos, que son el Reglamento para la Gestión de Residuos Ganaderos, la Guía para la Conformación de EMAS en el área urbana, el Reglamento de Preinversión para Proyectos de GIRS, el Reglamento de Registro de Operadores Autorizados, la Guía Metodológica para Elaboración de Estructuras de Costo para Determinación de Tasas de Aseo Municipal, la Guía para el Diseño de Servicio de Aseo y la Guía para el Gerenciamiento de la GIRS. De este conjunto de normas vamos a pasar a describir cuál es el contenido de cada una de ellas. En cuanto a residuos domiciliarios, la 742 define la terminología para el manejo de residuos no peligrosos. La 743 define los parámetros de diseño sobre residuos sólidos municipales. Básicamente la producción per cápita, la generación de residuos, el peso volumétrico y la cuantificación de sus productos. Para este conjunto establece el equipamiento necesario y los procedimientos de campo, además de los parámetros que deben considerarse en la elaboración del informe. Incluyen sus anexos los formularios y planillas que deben utilizarse. La 744 define los equipos y procedimientos para la preparación de muestras para su análisis en laboratorio. La 745 define procedimientos y cálculos para la determinación de humedad. La 746 para la determinación de cenizas. La 747 para la determinación del pH. La 748 para la determinación de nitrógeno total. La 49 para la determinación de azufre y la 750 para la determinación del poder calorífico.
La 751 define procedimientos y cálculos para la determinación de la materia orgánica. La 752 para la relación carbono-nitrógeno. La norma 753 establece una prueba de extracción para determinar constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Define los procedimientos para la obtención de la muestra y los procedimientos y cálculos que son necesarios para determinar esta peligrosidad. La 754 establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos que sean considerados peligrosos. Establece un listado de grupos reactivos y de incompatibilidad, así como una relación de ambos que permite determinar el grado de peligrosidad del residuo. La 755 define los requisitos que deben cumplir los papeleros en términos de diseño y ubicación. Define altura, color, material, modos de instalación. La 756 establece los requisitos que deben cumplir los recipientes de almacenamiento. Para el almacenamiento domiciliario en unidades familiares, el almacenamiento no domiciliario y el almacenamiento en mercados. Asimismo, define una metodología para el diseño de estos recipientes. La 757 establece las características que deben reunir los sitios para ubicar sistemas de disposición final de residuos municipales. Describe las condiciones mínimas que deben cumplir estos sitios: distancia a la mancha urbana, aeropuertos, cuerpos de agua, aspectos hidrológicos, geológicos y los hidrogeológicos. Establece además el procedimiento que debe considerarse para la selección de un sitio y los estudios que son necesarios. La norma 758 define las características, listados y definición de residuos peligrosos y de bajo riesgo. Define las características que hacen a un residuo peligroso, las sustancias tóxicas que confieren peligrosidad a un residuo. Presenta una lista de residuos de bajo riesgo y las características del lixiviado que hacen peligroso a un residuo por su toxicidad al ambiente. La 759 establece las características que deben reunir los sitios destinados al confinamiento de residuos peligrosos. Describe las condiciones mínimas que deben cumplir estos sitios para una disposición controlada. Finalmente, la 760 de requisitos para el diseño, construcción, operación y monitoreo de un relleno sanitario describe los estudios y análisis previos que deben realizarse. Dentro de ellos, la topografía, geotecnia, propiedades físicas, mecánicas, estudios climatológicos, generación de lixiviados y cálculos de interfase. Describe el procedimiento del diseño de relleno sanitario, la selección del método de operación, el requerimiento volumétrico, las dimensiones de la celda diaria, el cálculo de vida útil y la impermeabilización. Describe el diseño de las obras de control, dentro de ellas lixiviados, biogás, monitoreo de acuíferos. El diseño de obras complementarias, dentro el drenaje pluvial, el diseño del cerco perimetral, la caseta de vigilancia, el pesaje y báscula, caminos y la señalización. Establece el diseño del cierre y el uso final del sitio. Finalmente describe los procedimientos de operación y monitoreo ambiental que deben realizarse durante el tiempo de vida útil del relleno. En cuanto al conjunto de normas técnicas de establecimientos de salud, tenemos lo siguiente.
El grupo de normas que va de la 69001 a la 69009. La 1 hace referencia al diagnóstico. Es aplicable a los tres niveles 1, 2, 3 de establecimientos de salud. La 69002 de caracterización define el procedimiento para este fin, determinando clases, cantidades y características de los residuos. La 69003 de almacenamiento establece los requisitos y características de los tipos de almacenamiento, recipientes y su etiquetado. La 69004 de recolección y transporte establece los métodos y requisitos de recolección y transporte interno y externo, es decir, dentro del establecimiento y cuando el residuo ya sale del establecimiento. Define rutas, frecuencias, horarios y las condiciones de seguridad. La 69005 de tratamiento establece métodos internos aplicados por los establecimientos o métodos externos orientados a reducir la peligrosidad, tales como la incineración, el autoclave, la desinfección química, microondas, radioondas, inertización, encapsulamiento y la solidificación. La 69006 de disposición final establece los requisitos de diseño, construcción, operación, clausura y monitoreo de celdas de seguridad. El objeto es conseguir el aislamiento de los gérmenes, patógenos y reducir los riesgos por sustancias tóxicas contenidas en los residuos. La 69007 de manejo de residuos clase C establece los procedimientos de manejo, tratamiento y disposición final para residuos farmacéuticos. Establece procedimientos y requisitos para la disposición y baja de medicamentos en desuso. La 69008 define e instituye requisitos para el diseño y utilización de señales orientadas a organizar el manejo de residuos mediante información visual. La 69009 de aprovechamiento establece las formas de reducción y aprovechamiento de residuos, básicamente para aquellos que se encuentren dentro de la clase C. Señala responsables institucionales y relaciona la reducción y aprovechamiento con la valoración y comercialización. Este conjunto de normas se encuentran respaldadas por el Reglamento de Residuos Sólidos Generados en Establecimientos de Salud, que ha sido actualizado el 2009 y aprobado por Resolución Ministerial número 1144. En cuanto a normativa técnica de residuos peligrosos, tenemos la NB 69011, que describe la manipulación y almacenamiento temporal de estos residuos. Define personal, equipos, registros de inventarios, condiciones mínimas de almacenamiento, la capacidad, ubicación de contenedores, áreas de compatibilidad, mantenimiento y las hojas de seguridad. Existe una guía para implementar sistemas de manejo y gestión de residuos. Esta es la norma 69012, que presenta las directrices para desarrollar las actividades del manejo de residuos, desde la generación, separación en fuente, entrega diferenciada, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, organizados en un sistema que comprende la planificación, implementación, verificación y corrección mediante el ciclo de mejora continua. Existe también normativa técnica relacionada a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los conocidos RAEs. Esta norma es la 69018, que establece las definiciones y clasificación de estos residuos. Presenta un listado informativo según la clasificación de estos.
La 69019 se refiere a los residuos que se listan en la 18 y que han cumplido su vida útil. Establece responsabilidades para generadores, consumidores, autoridades competentes, empresas de aprovechamiento, comercializadoras y las prestadoras del servicio. Establece las etapas del manejo desde la generación, recolección interna, almacenamiento, acopio, desmantelamiento, clasificación, recepción, devolución al generador y una clasificación secundaria que incluye el desmantelamiento, aprovechamiento, recuperación, reciclaje o tratamiento, además de su reacondicionamiento y disposición transitoria, final o comercialización. Define las categorías de los RAE de acuerdo a su tratamiento en aparatos con monitores y pantallas, otros aparatos eléctricos y electrónicos, aparatos que contienen refrigerantes, electrodomésticos grandes y pequeños, y aparatos de iluminación. Finalmente, describe un detalle de componentes peligrosos y artículos o productos RAE que pudieran contenerlos. A continuación pasamos a la descripción de las guías técnicas que están aprobadas por resolución ministerial. La guía de educación ambiental, que tiene el siguiente contenido: conceptos de educación, herramientas para educación, situación actual en Bolivia, fichas ejemplo de actividades de concientización, fichas ejemplo de campañas de comunicación y fichas descriptivas sobre reciclaje. La guía para el aprovechamiento define el marco conceptual, los componentes del aprovechamiento de residuos orgánicos, especificaciones para el compostaje general, el domiciliario y comunitario, el municipal y la lombricultura. La guía para el cierre técnico de botaderos, que tiene como contenido el marco conceptual, la situación de disposición final en Bolivia, el proceso general del cierre, cómo se desarrolla el diagnóstico y evaluación de botaderos, cómo se desarrolla el cierre técnico de botaderos, el mantenimiento y monitoreo post cierre y la elaboración del manifiesto ambiental. La guía para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de rellenos, que contiene el marco conceptual, procedimientos, estudios preliminares, cómo desarrollar el diseño de relleno, la construcción de relleno, operación y mantenimiento, monitoreo y el cierre. La guía para la formulación de programas, que tiene como contenido las bases de la planificación, la elaboración del programa, cómo se debería elaborar, qué contener, el marco legal y los indicadores que deben generarse. La guía para presentación de proyectos, que contiene básicamente la descripción de cada uno de los elementos que debe presentar un proyecto de preinversión, desde el resumen ejecutivo, la información general del proyecto, el diagnóstico de la gestión de residuos, el análisis de la problemática, el diseño de ingeniería del proyecto, el marco institucional, inversiones, costos, evaluación financiera, socioeconómica y la ambiental. Como han podido ver, aquí se les ha presentado el conjunto de normas técnicas que hacen al trabajo de residuos sólidos y que básicamente deben considerar al momento de trabajar en el diseño de un proyecto, al momento de trabajar en la elaboración de alguna normativa técnica o reglamentación y al momento de elaborar algún documento de planificación que sea de su interés. Espero que este conjunto de normas y el contenido que se refleja sean de utilidad en el trabajo que ustedes vayan a desarrollar
Cada una de estas las van a ir viendo durante el diplomado en los diferentes módulos. Por otro lado, en la plataforma van a encontrar los documentos de referencia. Están en carpetas las normas técnicas de residuos domiciliarios, la de establecimientos de salud, la de peligrosos y los RAEs, además del conjunto de guías técnicas que han sido aprobadas por resolución ministerial a través de la Dirección de Residuos Sólidos. Otra vez les vuelvo a reiterar, espero que esta información sea de su utilidad y la puedan descargar e ir revisando de acuerdo a sus necesidades. Gracias.